Hola amigos, gracias por acompañarnos en un video más de IMOSA. Este es el primero de varios videos que les estamos preparando sobre los problemas más comunes que se presentan durante la instalación de cámaras y de cómo solucionarlos. En este video ilustraremos 3 escenarios por los que pasamos en nuestros inicios como instaladores de cámaras. 3 escenarios por los que seguramente, al igual que nosotros, muchos instaladores han pasado y a través de los cuales mostraremos algunas fallas muy comunes y la forma de solucionarlas. No te pierdas el resumen al final del video, con información muy valiosa para todo instalador de cámaras. Comenzamos. En el escenario número 1, tenemos el cableado básico para una cámara en distancias cortas. En nuestros inicios, como ingenieros recién egresados, con conocimientos entre intermedios y avanzados de electricidad y electrónica, nos preparamos con algunos cursos y certificaciones en donde aprendimos a integrar un sistema básico de cámaras. Cuando llegó la hora de instalar nuestro primer sistema de cámaras, contábamos ya con la siguiente información. 1. Sabíamos que originalmente se utilizaba solamente cable coaxial para transmitir la señal de video de una cámara. 2. También que desde hace varios años se introdujo este pequeño adaptador conocido como transceptor de video o balloon, con el cual podemos utilizar un par trenzado para transmitir la señal de video de una cámara. 3. Con el transceptor se hizo muy popular el uso del cable UTP categoría 5 y 6 para el cableado de las cámaras. 4. El cable UTP está formado por 8 hilos de alambre calibre 24. 5. Sabíamos que la capacidad de un conductor está definida por la cantidad de corriente que puede soportar. 6. Entonces, buscamos en la tabla del estándar AWG y encontramos que un conductor calibre 24 soporta hasta 0.58 amperes. Y entonces, asumimos que un par de alambres del cable UTP eran suficientes para cablear la alimentación eléctrica de una cámara, siempre y cuando la cámara consumiera menos de 0.58 amperes. Para nuestra fortuna, nuestras primeras instalaciones fueron con cableado corto. Hablamos de 20, 30 o 40 metros por cada cámara. Así que, poniendo en práctica nuestros conocimientos, instalamos nuestras primeras cámaras y todo funcionó a la perfección, tal y como lo estamos mostrando. Acá tenemos un rollo de 20 metros de cable UTP categoría 5E 100% cobre, con el cual conectamos esta cámara con tecnología HD TVI de 2 megapíxeles con su grabadora. Como se puede observar, utilizamos un solo alambre del UTP para cada polo, tanto para la alimentación eléctrica como para la señal de video. Antes de pasar al siguiente escenario, quiero que observen los valores de voltaje tanto en la salida de la fuente como en la entrada de la cámara. Lo comentaremos más adelante. Escenario número 2. El cableado de una cámara en distancias largas. Afortunadamente, el negocio empezó a marchar bien y en poco tiempo nos llegó la oportunidad de instalar cámaras a distancias de 80, 100, 120 metros y mucho más. Y es acá donde empezaron los problemas. Antes de hacer estas instalaciones, preocupados por la distancia, buscamos dentro de las especificaciones del transceptor de video la distancia máxima que se podía alcanzar con el cable UTP. Y encontramos que para cámaras HD TVI de 2 megapíxeles, la distancia máxima que este modelo de transceptor puede alcanzar es de 250 metros. Así que decidimos poner en práctica los conocimientos adquiridos y que ya habíamos podido comprobar en las primeras instalaciones. Entonces, cableamos las cámaras exactamente igual. Vamos a recrear esta instalación para que puedan ver qué sucede. Acá tenemos exactamente las mismas conexiones que utilizamos en el escenario anterior, con la única diferencia de que ahora estamos utilizando un rollo de cable UTP categoría 5E 100% cobre, pero de 165 metros. Como podemos observar, la cámara ni siquiera logra encender, solo parpadea. Empezamos a investigar y rápidamente descubrimos que esto sucede por la atenuación de voltaje provocada principalmente por la resistencia del cable. Al final, descubrimos la siguiente información. 1. No existe un conductor perfecto.
Todos agregan cierta resistencia al circuito. 2. La resistencia de 1 metro de conductor es muy pequeña, pero metro por metro se va incrementando y a distancias grandes puede afectar el desempeño del circuito. 3. Los conductores más delgados tienen mayor resistencia que los conductores gruesos. 4. Además, revisamos las especificaciones de la cámara y encontramos que su voltaje nominal es de 12 voltios de corriente continua, pero tienen una tolerancia de más o menos el 15%. Si calculamos el 15% de 12 voltios, obtenemos 1.8 voltios. Esto significa que nuestra cámara puede operar desde los 10.2 y hasta los 13.8 voltios. Si medimos el voltaje en la salida de la fuente, obtenemos los 12.16 voltios que la fuente nos entrega al inicio del cableado. Pero si medimos el voltaje que llega a la cámara, tenemos un voltaje oscilante que llega a caer por debajo de los 10.2 voltios. Por esta razón, la cámara no logra encender. Y entonces, encontramos que existen 3 formas de corregir este problema. La opción número 1 es reducir la distancia del cableado. Es poco práctica, pero puede funcionar si tenemos un contacto eléctrico más cercano a la cámara, que nos permita acercar la fuente, reduciendo la longitud del cableado. Entonces, la cámara funcionará perfectamente tal y como lo mostramos en el primer escenario. La opción número 2 es usar un conductor más grueso. En el caso del cable UTP, todos sus alambres son de calibre 24. No tenemos uno más grueso, pero podemos unir 2 alambres para cada polo, con lo cual obtenemos un conductor más grueso. Vamos a probarlo. Tenemos conectada la alimentación eléctrica de la cámara usando 2 alambres para cada polo. Veamos ahora el voltaje en la salida de la fuente. Sigue siendo de 12.16 voltios. Y veamos ahora cuánto tenemos en la entrada de la cámara. Tenemos 11.21 voltios. Como podemos observar, ya tenemos un voltaje dentro del rango de operación de la cámara, así que ahora todo funciona normalmente. La opción número 3 es aumentar el voltaje de la fuente para compensar la pérdida. Existen fuentes ajustables, como esta que mostramos, donde podemos ajustar el voltaje de salida para compensar la pérdida de voltaje provocada por la atenuación en el cableado. Ajustamos previamente la salida de esta fuente en 15.3 voltios. Vamos a conectarla usando un solo alambre para cada polo de la alimentación eléctrica y veamos si es capaz de hacer funcionar correctamente la cámara. Vamos a medir la salida de la fuente. Tenemos los 15.3 voltios. Veamos ahora la entrada en la cámara. Tenemos 13.7 voltios. Así que ya tenemos un voltaje dentro del rango de operación de la cámara. Así que nuestra cámara ya funciona correctamente. Finalmente, en nuestro tercer escenario, la cámara falla solo en la noche, pero en el día funciona normal. Este fue el problema más complicado de resolver. Resulta que para corregir el problema de atenuación en el cableado de una cámara, decidimos elegir la opción de usar un conductor más grueso. Utilizamos 2 alambres del cable UTP para cada polo de la alimentación eléctrica, así como lo estamos mostrando. Medimos el voltaje de entrada en la cámara y obtuvimos un valor dentro del rango de operación de la cámara, así que decidimos dejarla de esa manera. Pues resulta que en la noche nos marca el cliente diciendo que la cámara estaba fallando, que solo se veían rayas y que por ratos se apagaba totalmente. Al día siguiente fuimos a revisar y todo se veía normal. Nuevamente empezamos a investigar y descubrimos lo siguiente. Número 1. Cuando las cámaras entran en modo nocturno, encienden su lámpara infrarroja. Esto hace que la cámara consuma mucho más energía en la noche que en el día. Número 2. La atenuación provocada por el cableado se agudiza conforme aumenta la corriente. Dicho de otra manera, entre más corriente circule por el cable, más atenuación tendremos.
Después de saber esto, decidimos poner la cámara en modo noche y, efectivamente, con el aumento de corriente, aumentaba también la atenuación, provocando que el voltaje en la entrada de la cámara quedara fuera de su rango de operación. Por eso comenzaba a fallar. Entonces descubrimos que en este caso en particular no era suficiente con aumentar el calibre del conductor. Tuvimos que instalar una fuente con salida ajustable y antes de retirarnos probamos la cámara en modo nocturno para corroborar que la fuente fuera capaz de compensar la pérdida. Veamos las lecturas de voltaje. Revisemos primero en la salida de la fuente. Veamos ahora en la entrada de la cámara. Como podemos observar, ya tenemos un voltaje dentro del rango de operación, pero la cámara está en modo día. Vamos a ponerla en modo nocturno y veamos a cuánto cae el voltaje. Como podemos observar, el voltaje cae considerablemente, pero aún queda dentro del rango de operación de la cámara. Esto garantiza que la cámara funcionará correctamente tanto en el día como en la noche. En resumen, podemos decir que elegir el calibre de un conductor solo por la cantidad de corriente que soporta no es suficiente. La atenuación provocada por la resistencia de un conductor es un factor que siempre debemos considerar, principalmente en cableados muy largos. Además, el calibre y la longitud de un conductor no son los únicos factores que provocan una atenuación de voltaje. Existen muchos factores más. En los siguientes videos les mostraremos cuáles son y cómo corregirlos. Amigos, estos ejercicios están enfocados en la instalación de cámaras, pero esta teoría sobre la atenuación del voltaje aplica también para cualquier circuito eléctrico, como para el cableado de luminarias, motores, extensiones telefónicas, chapas eléctricas, etc. También hay que considerar que al corregir el problema de atenuación, es muy importante considerar el máximo consumo de energía que nuestro dispositivo pueda tener. Así, podemos garantizar que funcione correctamente en cualquier modo de operación. ¿Qué les pareció, amigos? Muy interesante, ¿verdad? Y esto es solo una probadita de todos los problemas que se nos pueden presentar a la hora de instalar cámaras. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan los próximos videos, donde les mostraremos algunos otros problemas a los que nos hemos enfrentado y cómo solucionarlos. Nosotros somos IMOSA, Sistemas de Seguridad y Redes de Comunicación. Hasta la próxima.